Vamos a comenzar, pero antes déjeme decirle algo que yo considero importante. Esta temática de la apologética, uno cree que es poca, pero en el mundo cristiano prácticamente todo es apologética. Y como dijimos la semana pasada, obviamente los apologetas no solamente son aquellos que creen más o menos como nosotros creemos. Los apologetas también son aquellos que se distancian total y absolutamente de lo que nosotros podamos creer. Porque a fin de cuentas la apologética es una disciplina, y es una disciplina que lo que hace es estudiar la defensa racional de la fe cristiana. Y como es un elemento racional en el campo de la teología, pues todo el que lee tiene el perfecto derecho a entender y a racionalizar desde la óptica o desde la perspectiva en la que lee. Y desde luego eso fuerza y obliga entonces a aquel que quiere hacer una buena defensa de su fe, de sus valores y de sus principios, pues entonces ir a las escrituras e ir a un análisis racional. Por el otro lado, es importante también señalar que no todos los cristianos son defensores de la apologética. Por lo tanto, tienen una apologética dentro de su función y dentro de su tarea de negación de la apologética. No dejan de ser apologetas, pero no creen en la apologética. Son defensores de la fe, pero no de la apologética. O sea, no promueven el concepto apologético por una razón, porque ellos dicen que la Biblia no necesita que la defiendan, y que la fe tampoco necesita que se defienda. De hecho, cuando el movimiento Defensores de la Fe surgió en Puerto Rico, hubo gente que censuró el movimiento porque decían que Dios no necesita defensores, que lo que Dios necesita son testigos. Entonces, pues obviamente volvemos de nuevo, eso es una retórica desde el punto de vista religioso, y es una... Pero los evangelistas somos sí, es que apología hacemos constantemente, porque la apologética es una disciplina que obviamente tiene el propósito de defender lo que uno cree. Pues, y lo está defendiendo, y cuando lo proclama lo está defendiendo, y cuando lo compara lo está defendiendo. O sea, siempre en el proceso cotidiano de cada cristiano, siempre va a haber una acción apologética. Ahora, lo que es interesante es que cuando uno mira las Sagradas Escrituras, uno descubre en las Sagradas Escrituras un mandato a la apologética, un requerimiento a la apologética. Y uno dice, oye, pero ven acá, porque sí, es muy cierto que Dios no necesita quien lo defienda, pero en la experiencia cotidiana del peregrinar de la fe, los defensores de la fe son necesarios, son sumamente necesarios, porque el otro planteamiento que hacen algunas personas con respecto dicen, es que la apologética es racional y no es de fe. Oye, pero es que todo es racional. Usted se para frente a un ascensor y si usted se da cuenta
Cuando abre la puerta del ascensor que lo que hay es un agujero, ¿usted se mete? Es un asunto de razonamiento. Eso está peligroso ahí, ¿verdad? Y llega al aeropuerto y se va a montar en un vuelo y nota que la cabina tiene humo y no se monta en el avión, ¿verdad? Y le falta un ala y dice, no, ese avión yo no he montado. Y si le pasa como la broma que hicieron del piloto que entró ciego, menos. Porque son aspectos racionales. Yo no me voy a montar. Ahora, si uno mira las escrituras, yo no sé si allá estamos con una sola pantalla, pero eso no quiere decir que no venga la otra, es que se cambió y se va a poner ya en estos días, tal vez ya para el domingo va a estar puesta. Pero si miramos Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 15, Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 15, déjame ver si yo desde acá, alguien está llamando diciendo que no está saliendo el estudio por internet, ¿está puesto allá? Es que no tenemos el internet, es que se está alambrando todo y bendito, nos da pena porque a veces tenemos hasta sobre 200 personas, tenemos más gente por internet que la que tenemos aquí. Sí. Así que lamentamos por los que hoy no puedan ver el internet. Pero mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 3 y versículo 15. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar ¿qué? Defensa. Ahora, fíjese en lo que hemos insistido constantemente. ¿Cómo se hace la defensa de la fe? ¿Cómo se hace la apologética de la fe? Dice, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Fíjese, mansedumbre y reverencia, que no es otra cosa que respeto, consideración al que demande una respuesta de nosotros. O sea, ¿por qué? Porque dentro de la apologética cristiana no solamente existe el deseo de contrarrestar el error, sino que existe la intención de que el que esté errado pueda salir de qué? Pueda salir del error. Distinto a un caso, ¿verdad?, en el tribunal, donde tal vez el abogado de una parte, su interés es beneficiar a su cliente, y el de la otra, su interés es beneficiar a su cliente. Así es que se van a tirar, bajo la premisa de que van a beneficiar a su cliente, se van a tirar hasta el cuello. Pero en la apologética cristiana, no. En la apologética cristiana, la intención no es tirarle al cuello al que piensa distinto. La intención es corregirlo, que él vuelva a la experiencia de la fe. Mira lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 10. Segunda de Pedro, capítulo 10 y versículo 5. Hoy vamos a tener una discusión bastante interesante con dos apologetas que plantean cosas totalmente distintas. Y lo vamos a ver. Segunda de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 10 y versículo 5. Cambio no era de Pedro. No, Pedro no tiene segunda. Esa es la transmisión, es de un solo cambio. Segunda de Corintios, capítulo 10. Pero allí dice segunda de Pedro. Y verso 5. Sí, pero no, yo dije Pedro fue. Pues la culpa es mía, está bien. Yo cambio con ella. Segunda de Corintios, perdón. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento
para que se someta a Cristo. Díganme usted si eso no es apologética. ¿Ve? Y si miramos Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1 y versículo 7 y luego el 17, mira lo que dice: es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Fíjense lo que está diciendo Pablo, que él está ¿qué? Defendiendo. Y en el verso 17, mira cómo dice Pablo: aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. O sea, que Pablo está diciendo: mira, hay alguna gente que inclusive contradicen lo que enseño, que es obviamente están haciendo apologética en contra de Pablo. Y dice, y lo hacen con una intención: provocarme sufrimiento, porque saben que yo estoy preso y no me puedo defender. Y no puedo defender lo que creo y lo que postulo. Si miramos el librito de Judas, ¿verdad? En Judas, capítulo 3, versículo 3. Mira qué cosa interesante encontramos en Judas 3. Dice: queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todos a los santos. Mire la invitación a que sigan luchando vigorosamente. O sea, desde el inicio mismo de la fe cristiana, Jesús comenzó haciendo apologética, comenzó defendiendo la fe. Voy a dar 2 pasajes bíblicos más que me parece importante. Es Tito capítulo 1 y versículo 9, donde dice: debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Note bien que es apologética. O sea, la iglesia siempre ha estado inmersa en defensa de la fe, en su defensa de la fe. Claro, la iglesia lo hace de manera distinta, la iglesia lo hace de manera diferente. Por eso el concepto apología no se usa en el tribunal y se usa en la fe, porque en el griego la intención es, desde el punto de vista religioso, etimológicamente hablando, esta defensa desde la perspectiva religiosa. Si miramos 2 de Timoteo, capítulo 2 y verso 24, 2 de Timoteo 2, 24, mira lo que nos dice el pasaje bíblico. Dice: y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente debe corregir a los adversarios, con la esperanza de que Dios le conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Aquí está el modelo por excelencia para la apologética cristiana. O sea, no es discutir por discutir. Cuando alguien viene, no es hay una intención, hay una verdad, y esta verdad hay que afirmarla, hay que defenderla. Pero como diría el jíbaro nuestro, hay que acabar con la purga sin matar al perro.
Eso es importante en la apologética cristiana. Mire, un elemento que es fundamental en la experiencia de la apologética es escuchar. Es escuchar. Si no hay capacidad para escuchar, no va a haber una buena posición de defensa. Hay que escuchar. Y hay que escuchar tranquilamente, hay que escuchar compasivamente, hay que escuchar con misericordia y hay que escuchar como plantea muy bien la carta de Pablo a Timoteo, con la intención de afirmar la verdad para sacar al otro del error. Ahora, fíjese que yo dije al principio que constantemente en la dimensión de nuestra fe estamos haciendo apologética. Y desde luego, yo conversaba en estos días con un sacerdote amigo y me llamaba tanto la atención porque me dice: Moisés, yo tengo la solución para el problema del Estado Islámico. Y yo le dije: ¿cuál es la solución? Me dice: chico, la solución puede considerarse para ti y para mí y para tal vez muchos aberrante, pero sería la solución. Y digo: no, yo lo que quiero es escuchar la solución, vamos a ver, dime. Me dice: mira, si 1000 cristianos estuvieran dispuestos a morir por la fe, caminando al Estado Islámico, entrando al Estado Islámico y diciendo al Estado Islámico: nosotros hemos venido aquí a darle un culto a Dios, sabiendo que ustedes nos van a matar, ellos tendrían un problema bien serio y bien grave si nos mataran, porque levantaríamos la conciencia de que como una gente en un proceso pacífico, fíjese que esto es apologética, esto no quiere, esta es la forma y manera como él entiende defender la fe. Y me dice: si tú observas, eso fue lo que hicieron los cristianos del siglo I, del siglo II y del siglo III. Defendieron la fe entregando su vida. Y desde luego el problema sería conseguir los mismos. Pero es interesante que cuando uno mira la solución de la iglesia primitiva, mire, llegó el momento en que el imperio dijo: mira, no matemos más a los cristianos. ¿Sí? ¿Por qué los estamos matando? ¿Cuál es la razón? Nos bendicen, oran por nosotros, se sonríen con nosotros, los metemos a la hoguera y levantan las manos y oran por nosotros. Hubo inclusive en la historia, hubo verdugos del imperio que cuando llegó el momento de matar a los cristianos, salían y se introducían con ellos y decían: yo también quiero morir como ellos. Fíjense qué interesante. Claro, la apologética tiene que ver con la racionalización. Y a veces nosotros tenemos, obviamente, la gran preocupación de que estamos en un mundo espiritual y dentro del marco de un mundo espiritual se nos prohíbe usar la razón. Y yo me topo con gente que se sienten hasta ofendidos cuando yo hablo de que la experiencia de la fe requiere y exige razonamiento. De hecho, yo he perdido amigos por decirle: no, la experiencia de la fe no puede andar ausente de la razón. Ah, no, pues entonces no es fe. Y yo no sé si he perdido amigos o simplemente eran conocidos, ¿verdad? Porque los amigos no se pierden. No. Pero es interesante como alguna gente muchas veces pierde de perspectiva el que en la experiencia de la fe la razón es fundamental, tan fundamental como la fe misma.
De hecho, hubo alguien que me dijo, ¿y entonces para qué sirve la fe? Y digo, la fe sirve cuando el argumento de la razón reconoce que se necesita algo, pero no lo puede proveer. Entonces queda a expensas ¿de qué? De la fe. Pero no deja de entender que hace falta algo. Y para entender que hace falta algo, tiene que usar la razón. Porque no se puede negar usar la razón. Ahora, fíjense qué interesante. Cuando uno mira Génesis capítulo 1 y versículo 27, Génesis capítulo 1 y versículo 27, mira lo que dice. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y ¿qué? Y semejanza. ¿Eso quiere decir que Dios es calvo como yo? ¿O que tiene mucho pelo como Santini y Lázaro? No. Eso quiere decir que Dios nos hizo seres que pensantes. Porque Dios no funciona por intuición. Dios funciona con un razonamiento perfecto y eterno. Y nos hizo a nosotros conforme a ¿qué? A su imagen y semejanza. El salmista dice, nos hizo poco menor que los ángeles. Es decir, dio límite a nuestra razón, porque si no da límite a nuestra razón, entonces probablemente no necesitaríamos la fe. Pero como nuestra razón es limitada, la fe es precisamente las alas que se levantan cuando la razón dice, óyeme, ya no puedes continuar corriendo. ¿Atenta eso a la soberanía de Dios? No. ¿Niega eso la eficacia del poder de Dios? No. ¿Esto es un planteamiento anticristiano? No. En lo absoluto, no. Lo que es importante es que nosotros entendamos. Mira lo que dice Colosenses. Vamos a Colosenses capítulo 3 y versículo 10. Colosenses capítulo 3 y versículo 10. ¿Está ahí primero o yo lo consigo primero? Colosenses 3. Mira lo que dice. Y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Fíjese que Pablo de lo que está hablando aquí en la carta a los Colosenses es de la nueva naturaleza en la que está inmerso el hombre y la mujer cristiana. Ahora, fíjese cómo él describe esa nueva naturaleza. Es una nueva naturaleza que tiene un nuevo conocimiento. No niega la realidad de ¿qué? Del conocimiento. Cuando Pablo, usted ha leído Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjese lo que hace Pablo. Pablo reviste de un nuevo conocimiento una expresión que no es de él. Esa expresión no es de Pablo. Esa expresión es de los estoicos. Los estoicos eran los que siempre decían, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y de hecho, diciendo yo puedo, un estoico podía desarrollar cualquier desafío, aún al dolor. ¿Y qué hace Pablo? El apóstol San Pablo de inmediato dice, oye, me gusta esa expresión, pero esa expresión hay que revestirla del nuevo ¿qué? Del nuevo conocimiento en la nueva naturaleza en la que yo estoy. Yo no puedo decir yo puedo como dicen los estoicos. Yo tengo que decir yo puedo, conforme a ¿qué? Al nuevo conocimiento de la nueva naturaleza en la que yo estoy. Todo lo puedo ¿en quién? En Cristo. En Cristo que me fortalece. Ahora, ¿por qué es importante el razonamiento? Bueno, pues es importante porque en la creación Dios nos hizo distintos a los animales. Nos hizo distintos. Y aun cuando uno mira el llamado de Dios al ser humano
para la adoración, dice que el ser humano viene obligado a amar a Dios con todas las fuerzas del corazón y con toda la fuerza de ¿qué? De su mente. Es decir, si lo queremos parafrasear, fe y razón. Si lo queremos parafrasear, emociones y razón. Si lo queremos parafrasear como quiera, pero lo que implica es fe y razón. La razón no riñe contra la fe. Pero fíjese lo que dice la Escritura. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? Y cuando uno mira el planteamiento predicar, desde el punto de vista de todos los textos que hemos leído, predicar es hacer apologética, predicar es enseñar la verdad, predicar es afirmar lo que de Dios hemos recibido. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Por lo tanto, la experiencia de la apologética, querido, a pesar de que haya algunos que pues que no les interesa porque dicen no, Dios no necesita quien lo defienda en los asuntos, porque uno no está defendiendo a Dios, uno está defendiendo lo que ha interpretado de Dios, lo que ha recibido como revelación. Que a Dios no, al contrario, Él es el que nos guarda, Él es el que nos protege, Él es el que nos defiende, Él es el abrigo del Altísimo, ¿verdad? Y nosotros moramos bajo la sombra del Omnipotente. Pero desde luego, fíjese que la primera tarea de Jesús en su ministerio fue una tarea apologética. Y la comisión que dio a los discípulos fue una comisión apologética. Ahora, desde luego, esa apologética tiene, o sea, cuando usted escuche o lea de algún libro que diga apologeta cristiano, no diga este de los míos hasta que no lea el libro. Porque usted va a encontrar que en todas las confesiones de fe, naturalmente, hay apologetas. Mire, mi hija estuvo un tiempo viviendo en Turquía y se hospedaba dentro de ese proceso en la casa de un diplomático turco. Y desde luego, en los primeros días, en una conversación que tuvo con él, mi hija le dijo que ella era hija de un ministro evangélico. Y él le dijo, ¿tu padre es evangélico? Y dice, sí. Pues yo quiero enviarle contigo unos libros a tu padre que yo he escrito. Obviamente él es un islámico. Y él es un apologeta del Islam. Me dice, pero él va a leer los libros y él va a entender lo que yo estoy diciendo en mis libros. Y mi hija le pregunta, ¿por qué razón? Y me dice, porque aún lo que yo digo en mis libros, hay musulmanes que no lo van a entender y no lo van a aceptar. Porque obviamente cuando me senté a leer los 6 libros que me envió, una de las cosas que descubrí es que él, como un apologeta del Islam, desde luego no lo va a aceptar el Estado Islámico, ni lo van a aceptar tampoco los chiitas, porque ya no hay sencillamente ni los sunitas ni los chiitas, porque él, desde la perspectiva del Islam, tiene una interpretación de la fe prácticamente laica. Él es un musulmán, pero a los ojos de los fanáticos del mundo musulmán, él es un perdido. Aunque obviamente cuando usted lee lo que está planteando, él defiende su fe musulmana. Pero cuando él le dice a mi hija, él va a entender lo que yo estoy escribiendo y lo que yo estoy planteando. Desde luego, lo puedo entender desde esa perspectiva, desde esa óptica.
apologetas los hay en todas las facciones religiosas. Y el hecho de que alguien diga yo soy un apologeta cristiano, eso no quiere decir necesariamente que cree como nosotros podemos creer. Miren, para que tengan una idea, hay no sé cuántos de ustedes han oído hablar del Seminario Teológico Fuller. Hay un presidente del Seminario Teológico Fuller que se llamó Edward John Cardell. Este hombre nació en el 1919 y murió en el 1967, lo que quiere decir que su vida fue corta, 52 años de vida. Desde luego, está considerado como un prominente apologista, un teólogo. Fue ordenado ministro bautista y a su vez, obviamente, sirvió como presidente del Seminario Teológico Fuller en Pasadena, California. Fue autor de 9 libros, de los cuales alguno de esos libros presenta una perspectiva de la apologética cristiana moderna. Hizo su PhD en filosofía de la religión en Harvard Divinity School. Y desde luego, cuando estaba haciendo su grado doctoral, participó en un evento denominado Evangelical Book Award, una entidad que se dedica a dar premios por artículos y libros, obviamente escritos en el campo filosófico evangélico. Y desde luego esto fue en prácticamente en el 47, si mal no recuerdo. Y en ese momento, a los 28 años de edad, él escribe un ensayo y se llevó el primer premio, que era de $5,000. En ese tiempo, pues llevarse un premio de $5,000, pues obviamente era bueno. Ahora, fíjese que en ese documento apologético que él presenta, él habla sobre la influencia de sus mentores teológicos y filosóficos, que fue Gordon Clark y Cornelius Van Til. Y hace entonces una combinación del manuscrito donde incluye la influencia filosófica de Edgar Sheffield en la vida de estos dos teólogos y en la vida de él personal. Y mira a la conclusión que él llega dentro de su libro. Él dice que la fe cristiana posee de forma sistemática, lógica, factual y racionalmente satisfactoria todos los elementos que pueda necesitar el ser humano para conocerse. Y desde luego, en la presentación de ese manuscrito gana el primer premio. Lo que quiere decir es que el documento en la evaluación era excelente. Ahora, fíjese qué elemento interesante yo descubro de este señor Edward John Cardell. Más adelante, él orienta su perspectiva religiosa hacia la evolución. Sigue siendo un apologeta, pero orienta su perspectiva religiosa hacia la evolución. Y después de esto, escribe una serie de artículos y un libro donde plantea que la Biblia no es del todo inspirada y que hay algunos libros que son más inspirados que otros. Desde luego, hay algunos que tratan de plantear que
lo que él pretendía en su gestión apologética era ganar la simpatía. Acuérdense que estamos hablando de la década del 50, muy cerca de la década del 60, donde los Estados Unidos empieza un movimiento anti-Dios, anticristo. Y hay algunos que, haciendo defensa de él, dicen, no, lo que él pretendía era en alguna medida, era poder congraciarse con esas mentalidades intelectuales ateas, anti-Dios, anticristo, para que de esta manera la fe no sufriera tanto. Pero inmediatamente se levantaron otros apologetas de la fe para decir, no. O sea, bajo ninguna circunstancia nosotros podemos ceder a nuestros valores y a nuestros principios de fe, simplemente para mantener una relación de amistad. Y uno empieza a ver el discurso de ambos. Claro, un elemento que no se plantea aquí, pero sí yo lo descubrí leyendo el sermón de un predicador llamado R.L. Jiménez, que predicó un sermón en la Iglesia Bautista de Los Ángeles, en el Tabernáculo Bautista de Los Ángeles, demoledor contra él. Y entre las cosas que dice al final es: deberíamos preguntarnos sobre su salud emocional, porque este hombre duró 52 años porque termina suicidándose. El presidente de Fuller termina suicidándose. Y él dice que llama y sencillamente él llega a la conclusión, todo esto es en el mundo apologético, ¿no? De por qué razones yo no creo en lo que te plantea y te postula. Dice, porque a fin de cuentas lo que subyacía en esta persona era una condición emocional que lo estaba llevando no solamente a distorsionar la fe, sino a distorsionar inclusive la mayordomía de la vida, que son los planteamientos que él hace. Pero esto yo se lo menciono para que vea cuán interesante. Claro, yo no pretendo que ahora nosotros nos sentemos a hacer apologética de todo lo que se diga y de todo lo que se plantee y de todo lo que se predique, porque en la experiencia de la fe cristiana nos llama a escucharlo todo, a retener lo bueno. A veces yo he escuchado a un predicador y me preguntan qué tal, le digo, bueno, pues de 100 le doy 40 o le doy 60. Me dicen, ¿cómo? Sí, o sea, hubo cosas que ya necesariamente a mí no me gustaron y que no concurro con él. Pero el que yo no concurra con alguien en algunas cosas no quiere decir que tenga que cerrarme para no escucharlo, porque a fin de cuentas la palabra de Dios es viva y es eficaz, y a la larga hay cosas de la Escritura que alguien proclama que pueden bendecirnos. Por eso este tema de la apologética y este tema, como el tema también de la exégesis bíblica y del análisis crítico, es un tema que uno tiene que tomarlo con mansedumbre, tiene que tomarlo, porque hay quienes caen entonces en la soberbia, caen en la arrogancia, y entonces no hacen nada más que esperar a un predicador que termine o a un maestro que termine para caerle encima en contradicciones. Y ese no puede ser el espíritu. El espíritu tiene que ser siempre de escuchar. Siempre que uno escucha a un predicador, indistintamente, siempre hay cosas buenas que podemos recibir de él. Y desde luego, indistintamente lo que haya pasado en la vida de Carnell, de este presidente de Fuller, obviamente uno no puede tirar por la borda la aportación que también hizo dentro del campo teológico y la aportación que también hizo en el mundo intelectual, donde obviamente él pretendía en alguna medida alcanzar a esa gente. Ahora, ¿de quién me gustaría hablarle en esta noche? Luego
de una postdata más larga que la carta. ¿De quién me gustaría hablar? ¿Cuántos de ustedes han leído algo sobre John MacArthur? Allá atrás hay una mano. Ok. ¿Quién es John MacArthur? Ok. Mire, John MacArthur es un pastor en los Estados Unidos que su papá fue pastor. Su abuelo fue pastor. El papá de su abuelo fue pastor. El papá del papá de su abuelo fue pastor. Y el papá del papá del papá del papá de su abuelo fue pastor también. Es decir, él es un pastor de quinta generación. Es un gran escritor, es un gran conferencista, y a veces yo pienso que él puede escribir hasta 3, 4, 5 y 6 libros en el año. ¿Cómo lo hace? No sé. Pero es un prolífero escritor, autor de libros. Él debe tener una bitácora de información extraordinaria. La cuestión es que él, de cualquier tema, un par de semanas después aparece un libro de él. Él es el pastor de la iglesia Comunidad de Gracia, ¿verdad? Obviamente en California, en los Estados Unidos, y es presidente de la universidad que se denomina The Master College, y de un seminario también denominado como The Master Seminary. Él escribió un libro, fíjese que ha escrito mucho, abundantemente, pero él escribió un libro hace un par de años atrás que fue una bomba, cayó pesadísimo en la vida y en el pensamiento teológico de más de 800 millones de cristianos. Mucho, ¿verdad? El libro que él escribió lo intituló Fuego Extraño. Y en ese libro él hace un ataque brutal, destemplado. Nunca a Ravi Zachariah nunca me quiere ver. Sí, sí, leímos sobre eso también. Pero destemplado contra el movimiento carismático. Es decir, él se declaró en ese libro un anticarismático, un antipentecostal. Interesante, porque obviamente muchos de sus libros son libros que han sido utilizados en los púlpitos pentecostales, sus pensamientos, su teología, que han sido usados en los colegios y en seminarios pentecostales. Claro, yo tengo una sospecha humilde, ¿verdad?, sobre el particular, y yo creo que todo este fenómeno triunfalista que ha salido y que lleva como 20 años polulando en el mundo evangélico, y que obviamente el fenómeno triunfalista es un fenómeno que donde único tiene su espacio es en el ala carismática, porque llana y sencillamente en una iglesia presbiteriana no tiene el espacio, en una iglesia metodista no tiene el espacio, en una iglesia católica no tiene el espacio. Por lo tanto, ese espacio se logra dentro del marco de una pronunciación carismática y a la misma vez una separación de independencia de los movimientos carismáticos tradicionales, es decir, las asambleas de Dios, es decir, la iglesia de Dios, Mission Board, es decir, la iglesia de la profecía, que es un movimiento pentecostal también muy grande, etcétera, etcétera. Los movimientos triunfalistas son movimientos que por un lado pueden afirmar la experiencia carismática, porque obviamente no la dejan de afirmar,
pero como resultado de la experiencia carismática, son estos los que andan por ahí comprándose jet de 60 millones de dólares. Son los que andan por ahí, obviamente dentro de un proceso de enriquecimiento, y llana y sencillamente, pues a mí me parece que John MacArthur perdió de perspectiva el que el movimiento pentecostal, si bien es cierto, no puede negar, bajo la sombrilla pentecostal, no se puede negar el espacio a quien quiera estar dentro del espacio carismático, porque fíjese que dentro bajo la sombrilla carismática hay evangélicos y hay católicos, y bajo la sombrilla carismática hay gente de otras denominaciones, inclusive hay presbiterianos que están en la sombrilla carismática, y hay metodistas que están en la sombrilla carismática. Sí. Salió un reportaje que no le iban a... Los bautistas. Los bautistas, pues de verdad, le van a permitir hablar en lengua. Sí, y dentro del movimiento carismático hay bautistas. Por ejemplo, la iglesia bautista tuvo en Carolina al pastor Castro. Y obviamente uno puede ver un montón de... la pastora Mariluz Dole, que es una pastora bautista Bethel, sí, que tiene un énfasis carismático, profético increíble. O sea, el carismatismo no, claro, una denominación carismática sí puede decir, no, aquí ustedes no entran. Pero el carismatismo como tal no es una estructura, es simplemente que es una confesión de fe dentro de la experiencia de la vida cristiana. Y como confesión de fe, cabe cualquiera. Cuando tú ibas a comentar algo. John McCarthy sí. Es bautista. John MacArthur es bautista, sí. Porque él se oye hablando en WBMJ por las noches. Y efectivamente él tiene este ataque contra los carismáticos. Constantemente. Ahora, es interesante, obviamente, que esa es su postura, ese es su manejo de la situación. Claro, él habla, hay una nota que yo tomé de él aquí que dice sobre el mundo carismático, dice que es una iglesia falsa, peligrosa como cualquier secta o herejía que ha asaltado al cristianismo. O sea, su planteamiento no, como pudiera decir, aló el gatillo, ¿no? No es solamente un planteamiento hostil, pasa de la hostilidad, al punto de etiquetar el movimiento pentecostal o el movimiento carismático. Probablemente oscila entre 750 a 800 millones en el mundo y crece aproximadamente anualmente, hace crecer su número en 9 millones. Es un movimiento extremadamente grande. Cuando digo carismático, obviamente estoy incluyendo los movimientos carismáticos dentro de la Iglesia Católica, que se cuentan por cientos de miles en el mundo, y así en adición. Ahora, esto no quiere decir que todos sean, obviamente, pentecostales que están enmarcados en una doctrina tradicional, digamos. Tal vez hay cosas de los bautistas del sur que yo no acepto, pero fundamentalmente sí las aceptamos todas, ¿verdad? Y hay cosas tal vez de los metodistas que yo no pueda, pero fundamentalmente aceptamos todo. O sea, el carismatismo no es una denominación, el carismatismo es una experiencia en la que cabe que todo el mundo cabe dentro de ella, todo el que quiera tiene espacio. Ahora, no necesariamente todo el que es carismático piensa
de la misma manera como puede pensar las iglesias carismáticas más grandes, digamos las asambleas de Dios, que es uno de los movimientos más grandes que se estima que tiene sobre 70 millones de creyentes en el mundo. Solo las asambleas de Dios. Entonces, pues, o sea, para ser carismático, como son las asambleas de Dios, necesitarían creer todo lo que ellos creen. Si no crees todo lo que ellos creen, tú podrás ser carismático, pero no puedes ser de la asamblea de Dios. O podrás ser carismático, pero no puedes ser de la iglesia de Dios. O podrás ser carismático, pero no puedes ser de la iglesia de Dios de la profecía, que se dividieron, pero son movimientos grandes. Ahora, a este planteamiento de John MacArthur, que es un apologeta y que está considerado uno de los apologetas modernos, fíjense que él está vivo todavía, y lo escuchan en emisoras, a él le salió al paso otro apologeta, no, además de Brown, le salió al paso Eddie Hyatt, como el Hotel Hyatt. Y Eddie Hyatt escribe un libro donde comienza a refutar la postura anticarismática de MacArthur. MacArthur tiene un planteamiento, y es el planteamiento de la doctrina que se conoce como la doctrina cesacionista. ¿Qué implica eso? Que todos los dones y todos los carismas cesaron cuando murió el último apóstol. Bueno, eso es lo que quiere decir el cesacionismo. Es decir, cesó, ¿verdad? El carisma cesó con los apóstoles. Y eso yo lo he escuchado muchas veces. O sea, no es solo MacArthur que lo plantea. Yo he escuchado eso de la gente que está inclusive, porque fíjese que usted puede escuchar a dos católicos, uno carismático decir yo creo en los carismas, y otro decir los carismas cesaron cuando se murió el último apóstol. Y ahí lo liquida. Y puede escuchar a un presbiteriano decir los carismas cesaron cuando murió el último apóstol, pero puede escuchar a un presbiteriano decir no, los carismas continúan. O sea, es la base de esa tesis, ¿verdad? De que los dones y los carismas cesaron cuando la iglesia, cuando los apóstoles concluyeron su función. Y desde luego, ¿qué hace Justino Eddie Hyatt? Eddie Hyatt viene inmediatamente y comienza a citar. Dice, tú dices que los carismas cesaron. Pues vamos a ver qué dijeron los escritores, los historiadores de la iglesia. Vamos a escuchar a un historiador que escribe en el siglo I, a finales del siglo I y del segundo siglo. Su nombre, lo hemos estudiado aquí, Justino Mártir. Y él dice, vamos a ver qué dice Justino Mártir. A ver si los carismas cesaron cuando murió Juan. Después de haber muerto Juan, mira lo que escribe Justino Mártir. Los dones proféticos permanecen con nosotros hasta el presente. Esto es Justino Mártir escribiendo. Es posible ver entre las mujeres y los hombres poseedores de dones del Espíritu. Lo que quiere decir es que Justino Mártir, que escribe después que se murió el último apóstol, está diciendo que todavía los dones estaban vigentes. Por lo tanto, le dice, tienes que repasar la historia, MacArthur. Por el otro lado, le dice, vamos ahora a Irineo. Irineo es precisamente del siglo II hasta finales. Vivió 75 años. Y dice, mira lo que escribió Irineo. Dice, nosotros
escuchamos a muchos hermanos en la iglesia que poseen dones proféticos y por el Espíritu Santo hablan todo tipo de idioma y hasta han resucitado muertos. Esa es la historia. Entonces, Hyatt le dice a MacArthur, óyeme, aquí hay un historiador de la iglesia que dice, después que se murió el último apóstol, que todavía en la iglesia estaban ¿qué? Los carismas. Fíjense qué interesante. La apologética es un mundo bien interesante, porque fíjense que cuando salió el documento de MacArthur, eso es como cuando usted va caminando y de momento, es más, se lo voy a ejemplificar con, yo estoy con un amigo mío en un campo y hay una palma de coco y estamos trabajando ensultados y él tiene una vara larguísima y le digo, chico, con esa vara podemos tumbar coco y nos refrescamos con los cocos. Me dice, pues mira, esta vara es bastante larga, yo creo que sí. Entonces agarró y amarró una cuchillita de la punta de la vara y allá cortó el primer coco. Óigame, y esto había que verlo para creerlo. El coco siguió transitando por la vara. La rueda está así. Y el coco siguió transitando por la vara, hasta que le dio en la mandíbula y lo chocó. Yo lo tuve que recoger del piso a chocar. Le dice, chico, mejor hubiéramos ido a comprar los cocos porque se le rompió el puente y tuvo que ir. Pero cuando yo lo recogí del piso a chocado, cuando él despertó, dice, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde yo estoy, Moisés? Pues usted imagínese, cuando MacArthur escribe este libro, fue como si le hubiera dado un cocazo a todos los pentecostales. Venga acá, pero ¿y qué le pasa a este hombre? ¿Y qué está diciendo él? Que los pentecostales, que los carismáticos somos una secta que hemos asaltado al cristianismo y que somos una vergüenza. ¿Pero qué fue? Pero entonces empiezan los apologetas, como Hyatt, dice, no, vamos a sentar, vamos a evaluar lo que dice. Ahora es que te voy a responder. Y unos meses después, Hyatt escribe entonces el libro para refutar a MacArthur. Ahí no te lo doy. Dice, Tertuliano escribió, Tertuliano ya está a mediados del siglo III, escribió, nosotros reconocemos los carismas espirituales o dones. Fíjese, Tertuliano dice, oye, nosotros reconocemos que existen carismas espirituales. También nosotros hemos merecido la consecución del don profético. Es decir, óyeme, nosotros estamos contentos y felices de que ese don todavía está dentro de la iglesia. Y sabe Dios cuántos se han curado, o bien de demonios o de enfermedad por estos dones. Es decir, Tertuliano ya en el siglo III está diciendo ¿qué cosa? Que los dones todavía están vigentes dentro de la iglesia. Por lo tanto, la tesis de MacArthur empieza a derrumbarse. Eso es lo bueno de poder sentarse a escuchar los apologetas, el que defiende la fe. Viene y dice, pero vamos más adelante. Orígenes. Dice, siglo III, algunos dan evidencia de que hayan recibido a través de esta fe un poder maravilloso para sanar. Y fíjense lo que dice, algunos dan evidencia, no es algunos dicen, sino que algunos dan la evidencia de que oran por los enfermos y ¿qué? Y se sanan. Dice, invocando a Dios, invocando a Jesús y hablando de la historia de Jesús. Es decir, en el siglo III hay cristianos, historiadores, que dicen los dones todavía acompañan ¿qué? Acompañan a la iglesia. Agustín, siglo IV a siglo V, mira lo que dice, en su libro La ciudad de Dios, habla de dones de sanidades, de milagros, y de hecho dijo, no podré escribir
todos los milagros que conozco. Cuando uno sopesa el planteamiento de MacArthur versus el planteamiento que hace Hayat con respecto a los dones y a los milagros, uno dice, oye, ven acá, el argumento de MacArthur se cae llana y sencillamente como resultado de los argumentos de la historia. O sea, porque si los dones terminaron con Juan, ¿por qué razón? Todavía existen en el primer siglo, en el segundo siglo, en el tercer siglo y en el cuarto siglo todavía los dones y los carismas existen dentro de la iglesia. Arreglo seguido, Hayat invita a MacArthur a la reflexión cuando Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán ¿qué? Fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, y si comieren cosas mortíferas no les hará ¿qué? Daño. De hecho, yo inclusive puedo ver los milagros aún mayores. Yo no me tuve que comer algo mortífero. Dice que en Marcos 16, eso no aparece lo de Sí, ese es el argumento. Ahora, mire qué interesante. Este es un testimonio personal. A lo mejor usted no lo ha escuchado. Tal vez sí. Yo estoy con un amigo en un restaurante de estos que se dedica solo a mariscos, no puedo decir el nombre, ¿verdad? Estoy con él sentado en una mesa y desde luego yo si tengo la oportunidad de hablar de teología, hablo de teología, y si tengo oportunidad de hablar de la fe, hablo de la fe, pero si tengo oportunidad de hacer chiste, hago chiste. Pues ese soy yo, y si alguien quiere mandarme al cielo por eso o al infierno, a mí me tiene sin cuidado, ese soy yo. Lo mismo puedo hablar de la fe, es decir, hay un chistecito por ahí y no lo hacemos. Y ahora, obviamente, el chiste que yo quiero escuchar, que lo puedo escuchar lo mismo en el parking de la iglesia que en el altar. Porque si es un chiste para dejar la vida de un ser humano, yo no lo voy a escuchar. Y si es un chiste de inmoralidad, tampoco, pero un chiste, lo voy a escuchar lo mismo en el parking. Dámelo aquí en el altar y nos reímos en el altar sin ningún problema. Ahora, mire qué interesante. Yo estoy conversando con un amigo en este restaurante. Y era en aquel tiempo donde yo, obviamente, comía cualquier cosa. No me había convertido todavía. Y yo pedí una langosta. Estamos haciendo un chiste. Y obviamente, en medio del chiste, yo cerré mis ojos para orar. Pues yo aprendí eso, orar por los alimentos. Y cuando yo cierro mis ojos para orar por los alimentos, yo me veo que me llevan por un pasillo, en una camilla, unos individuos vestidos de blanco a toda prisa. Y aquello me impresionó. Ven acá, pero si yo cerro mis ojos para orar, ¿qué sucede? El amigo mío me dice, déjame decirte este otro chiste. Y yo por cortesía me pongo a escuchar el otro chiste de él. Y cuando termino de escuchar, todavía yo no he tocado la langosta, porque yo tengo que orar, no he orado todavía. Cuando vuelvo de nuevo a cerrar mis ojos para orar por la langosta, vuelvo de nuevo a tener la misma visión. Y ya para mí no puede ser casualidad. Yo no sé. Le digo a mi amigo, oye, ¿tú sabes si una langosta está envenenada? Me dice, sí. Digo, chico, por casualidad, ahorita te digo por qué, pero chequéate esa langosta. Él lo que hizo fue que metió el cuchillo en varias áreas de la langosta, la levantó y la olió. Me dijo, Moisés, esta langosta está con amonia, no te la comas. Llama al gerente, el gerente llama al cocinero, el cocinero viene para acá, hace el mismo ejercicio
¿qué hace mi amigo? La levanta, la pone en su nariz, mira al gerente y le dice, está envenenada. Fíjese que esto es llana y sencillamente el proceso del cuidado providencial de Dios. No en el sistema literal de si te comes una cosa mortífera no te hará daño. No. En el proceso del cuidado providencial de Dios. Esto no se da si no se diera dentro del marco de la experiencia del creer en la presencia y en el poder del Espíritu Santo obrando en medio de la vida del creyente. ¿Ven? Entonces, claro, nuestro amigo MacArthur puede tener algunas razones, como también yo las tengo. O sea, a mí me hablan de gente que curan enfermos y a mí no me interesa irlos a ver. Yo mencioné el domingo en la predicación del mediodía que si para yo ver a un enfermo sanarse hay que tirarlo 3 veces al piso, no me interesa. Porque yo no creo en los procesos de deshumanización del ser humano. A mí no me interesa. A mí no me interesan los shows y los espectáculos de los evangelistas. No de todos, ¿verdad? Pero hay unos espectáculos que a mí no me interesa ver. Pero eso no niega el que yo crea que Dios obra milagros de sanidad. Eso no lo niega. Porque los he vivido. O sea, yo los he visto. Yo he visto el milagro de la sanidad. Yo he visto el milagro de la restauración. O sea, yo lo vi en mi casa, lo he visto en mi familia, lo he visto en mis hijas, lo he visto en mis nietos, lo he visto en mi propia persona. Entonces no lo puedo negar. Que yo no crea en los métodos que alguna gente utiliza para hacer milagros de sanidad, eso es otra cosa. En esos métodos yo no creo ni voy a creer, pero eso no niega la realidad de que Dios puede operar sanidad en la vida de los seres humanos. Mire, yo no creo en todas las lenguas. Yo no creo en todas las lenguas. Porque si yo creyera en todas las lenguas, tendría que creer en las lenguas de gente que doctrinalmente y teológicamente hablando no concurrió. Porque no solamente los pentecostales hablan lenguas. Hay otras experiencias de confesión religiosa que viven también experiencias de hablar en lengua. Por lo tanto, cuando yo digo yo no creo en todas las lenguas, yo no creo, pero eso no niega el que yo crea que Dios puede, que Dios puede manifestarse en la vida de un creyente, hombre o mujer, a través de un don de lengua. De la forma bien simple y bien sencilla. Mire, yo tengo un amigo sacerdote católico que me decía, mira, cuando yo me siento bien deprimido, cuando yo me siento bien dado, cuando yo me siento con deseos de botar la sotana y no volver más al altar a dar una misa, ¿tú sabes lo que yo hago? Yo me pongo un mahón, me pongo unas tenis, un suéter y me voy allá por Isabela, que hay un viejo profeta que se viste de saco. Y cuando yo llego donde él me dice, curita, otra vez por aquí, qué bueno verlo. Me dice, oye, yo entro y ese viejo me derrama una botella de 16 onzas de aceite encima y me pone las manos y ora por mí. Yo caigo al suelo, chico, y caigo en un sueño, en un descanso. Cuando yo me levanto de allí, Moisés, yo me levanto nuevo. Yo me levanto en una paz, yo me levanto en un gozo, yo me levanto en una alegría, yo me levanto con una fuerza que sabe para dónde voy. Inmediatamente voy al servicio del Señor. Esa es la experiencia de Él. Y yo no puedo pensar que es una experiencia mala, porque es una experiencia de que en todo lo que es justo, en todo lo amable, en todo lo bueno, en todo lo que edifica, en esto yo tengo que pensar. ¿Ves? Ahora, eso no quiere decir que yo valide todas las experiencias de la lengua. Y no quiere decir que porque yo no valide todos los profetas que vengan donde mí a profetizarme, yo no creo en las profecías. Personas que me pueden dar una profecía, eso sí, el profeta que me dé una profecía a mí va a recibir mi impresión inmediatamente. O sea,
Si me da la profecía, tiene que escuchar ahora mi impresión sobre su profecía. Y a veces me han dado una profecía que no es que me han dado la oreja, me la han arrancado. Pero mi impresión es que ha sido Dios. Digo, eso es de Dios. Y yo no puedo negar, por el arrancón de oreja que me dieron, no puedo negar que es de Dios. Pero en otras ocasiones me han dado una profecía y le he dicho al profeta, mira, perdóname, pero esa profecía no viene de Dios. Eso es un chisme tuyo, que tú has querido camuflajear dentro de una profecía. Y se lo digo. Pues, si piensa que yo no soy espiritual, ese es su problema. Porque yo no tengo que estarle mostrando mi espiritualidad a nadie. Pero no niego, no puedo negar que hay gente a quien Dios usa en profecía. ¿Se da cuenta? Que usted podrá escuchar a alguien que dice, no, el pastor no cree en la profecía. Ese es un mentiroso, yo creo en la profecía. Pero como la Biblia dice que el filtro de toda profecía es que es la palabra. Pues entonces, pues yo la paso por el filtro y digo, no, la luz de la escritura. No, perdóname. Mira, eso que tú me acabas de decir, a la luz de la escritura, eso es totalmente irracional. No lo puedo aceptar. Ah, pero acepta algo de ello. Bueno, yo te puedo dar una rebajita, pero no. Tú sabes, yo te doy una rebajita, pero no te lo puedo, todo no te lo puedo comprar. No lo voy a comprar todo. Ahora, fíjese lo que le estoy diciendo. Me he topado con personas que no es. Mire, aquí en Puerto Rico había un viejo de apellido Lamboy. Maestro mío. Fue maestro tuyo. Mire, ese viejo me hacía pasar unos sustos a mí de madrugada. De momento sonaba el teléfono a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, y yo cogía el teléfono. Y ahí estaba Lamboy, hablando en lengua y adorando al Señor. Y de momento decía, así te dice el Señor. Óigame, él no había estado en la reunión donde yo estuve esa noche. Él no escuchó nada de lo que allí se dijo. Pero de momento en esa palabra de ciencia me decía, las decisiones que tomaron, dice el Señor, están equivocadas. Llama y rectifica. Y yo decía, ay Dios mío, ¿dónde estaba este hombre escuchando eso? Y al final, él era un individuo bien particular, era Linel, y al final lo que me decía era, chúpate esa piragüita en lo que el Señor te raspa la otra, y me enganchaba. Me decía, la piragua de limón yo me tengo que chupar a las 4 de la mañana por la muerte. Pero, óigame, no era un jalón de oreja, era un arrancón de oreja. Y yo decía, oye, pero eso es de Dios. Fíjate que no miramos, no vimos esto desde esta perspectiva, no analizamos esto de esta forma, estuvimos equivocados. Y por la mañana yo llamaba a la iglesia, tenemos que volvernos a reunir y esto hay que reconsiderar. Porque yo no dejo de creer. ¿Cómo llamabas ahora? Ah, no, a esa hora no iba a llamar, el que abusaba de mí era él, que llamaba a la hora que le daba la gana. Claro, MacArthur escribe un libro, otro libro que se titula Voces de la Iglesia, donde él intenta fundamentar su enseñanza de la cesación, de esto que yo hablé de la cesación, citando a Juan Crisóstomo del siglo IV, donde Juan Crisóstomo plantea una total ignorancia de los dones espirituales y dice que esos dones ya no se ven en el siglo IV dentro de la iglesia. Pero entonces, mire lo interesante de Haya. Haya le responde y le dice, claro, eso es bien fácil. ¿A que no conseguiste a uno del siglo I que lo dijera? ¿A que no conseguiste a uno del siglo II que lo dijera? ¿A que no conseguiste a uno del siglo III que lo dijera? Tuviste que irte hasta el siglo IV para encontrar a uno en el siglo IV que dijera que de esos dones no conoce nada. Porque obviamente cuando sucedió esto en el siglo IV, la historia demuestra que fue el momento en que la iglesia y el Estado que se fundieron. Y cuando la iglesia y el Estado se fusionaron, ¿sabe lo que aconteció? Los místicos se fueron a los desiertos y desaparecieron de las iglesias. ¿Y quiénes eran los místicos?
eran precisamente los que guardaban y velaban la experiencia de los dones y de los carismas. Esa gente se fue a los desiertos porque dijeron, no, nosotros no podemos juntarnos con una iglesia que en este momento, en lugar de ser perseguida, se ha juntado con los perseguidores. Entonces, claro, el argumento por un lado apologético de nuestro amigo MacArthur es, bueno, Juan Crisóstomo ya en el siglo IV decía que habían desaparecido. Y él dice, sí, claro, sigamos la historia. Y la razón por la que Juan Crisóstomo lo dice es porque los místicos de la iglesia, hombres y mujeres espirituales de la iglesia, se fueron a los desiertos, se fueron a los montes y no quisieron vincularse nunca más con la iglesia. Y a esto entonces, mira lo que cita. Y yo sé que le estoy cogiendo el tiempo a sus preguntas, pero permítame. Dice, la cesación de los dones no es producto de un corte de servicio del cielo. Más bien es el resultado de una falta de santidad y de búsqueda del Espíritu. Es que la iglesia en el siglo IV empezó a dejar de buscar la santidad y la experiencia del Espíritu, porque ya no había que orar tanto si ya la iglesia tenía chavo. Ya no había que orar tanto si ahora la iglesia no era perseguida, al contrario, ellos perseguían. Ya no hay que orar tanto si ya la iglesia no tenía problemas con el Estado, todo lo contrario, el Estado avalaba y cubría a la iglesia. Y mira lo que plantea A.J. Gordon, un bautista del siglo XVIII, dice, fundador del Gordon College de Boston, dice, no es del todo extraño que cuando la iglesia se olvidó de su ciudadanía en el cielo y comenzó a establecerse en el lujo y el esplendor de la tierra, dejó de exhibir los dones sobrenaturales del cielo. Eso fue un cristiano, un pastor en el siglo XVIII. Y Juan Wesley, el fundador del metodismo, mira lo que escribe. Dice, yo no recuerdo ninguna escritura en la que se nos enseñe que los milagros eran para ser confinados dentro de los límites de la edad apostólica o la edad de Cipriano o de cualquier periodo de tiempo más o menos largo, incluso hasta la restauración de todas las cosas. Es decir, Wesley, el fundador de la iglesia metodista, dice, ¿cesación de qué? Yo he leído en todo el Nuevo Testamento y yo no recuerdo que los dones cesaron en la vida de la iglesia. No aparece un solo texto que diga que se acabaron los dones, a pesar de que alguien pueda decir que Marcos capítulo 16 en su perícopa final fue un adendo. Está bien, fue un adendo, no importa. Pero ¿dónde dice que los dones cesaron? En ningún lugar. En ningún lugar dice que los dones cesaron. Claro. ¿Qué es lo que MacArthur detesta? Pues probablemente lo que él deteste es tal vez lo que muchos también detestamos. O sea, yo no creo en un carismatismo manipulador. No. Ni creo en un carismatismo de enriquecimiento. No. Yo creo, obviamente, que todo hombre y toda mujer que sirve al Señor debe tener un salario digno. Pero un salario digno no quiere decir que le da derecho a que a ser millonario, a tener un avión de 60 millones de pesos. O sea, pues si esas son las preocupaciones de MacArthur, pues a mí me parece que son preocupaciones legítimas. El problema es que él involucró a todos. Oye, y yo dije ahorita que las estadísticas revelan que hay cerca de 800 millones de carismáticos en el mundo. Y no todos están de acuerdo con todo. Porque el fenómeno de la prosperidad no es un fenómeno que avalan los movimientos más serios dentro del carismatismo.
La Iglesia Católica no avala. El carismatismo católico no avala el fenómeno de la prosperidad. Las asambleas de Dios, la Iglesia de Dios, la Iglesia de Dios de la profecía, no avalan los movimientos, el movimiento de prosperidad dentro de su carismatismo. Todo lo contrario. Si vienes aquí, tienes que renunciar. No puedes. De hecho, el Papa destituyó a un obispo no hace mucho, precisamente porque dijo, óyeme, o decide vender esa mansión millonaria que tiene, o ya necesariamente no puede ser obispo. Tan sencillo como eso. O dejas de ser obispo, o te mantienes con tu casa millonaria, pero no puedes tener las dos cosas a la misma vez. Y es precisamente, obviamente, una figura en la que teológicamente uno no está del todo de acuerdo. Pero en términos de eso, este Papa, una de las cosas que uno ha observado es precisamente el constante planteamiento que él tiene precisamente de la necesidad de que la Iglesia se identifique cada vez más con el pobre, con el menesteroso, con el necesitado. Es el Papa que menos se ha visto con las indumentarias costosísimas, porque obviamente él está montado en ese caballito de Troya. Hay que bajar el nivel, el estándar de opulencia. Ahora, si miramos Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, verso 17. Hechos capítulo 2, verso 17 y verso 18. Mira lo que dice. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes que profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Note bien que el mensaje de Pedro no plantea una cesación, sino por el contrario, plantea que una continuidad de los dones. Claro que en el movimiento pentecostal, en el movimiento carismático, ha habido muchas imperfecciones. Y claro que bajo su sombrilla, que acomoda a tantos millones de personas, se han metido gente que no deberían estar ahí. Pero es innegable que es un movimiento de 100 años, porque el pentecostalismo, el carismatismo, lo que tiene son 100 años de historia, ¿sabes? Y es innegable que un movimiento de 100 años sea producto del Espíritu Santo, no solo por el gran número de seguidores que tiene, sino por su gran aportación social, por su gran aportación ética, moral y espiritual a través de su ministerio en todo el mundo. O sea, si los dones del Espíritu no estuviesen dentro del movimiento carismático, probablemente lo que se ha realizado no se hubiera podido realizar. Claro, vuelvo de nuevo a enfatizar, probablemente la piedra en el zapato de MacArthur sea precisamente esta gente, ¿verdad? Que anda con unas cosas de prosperidad extrañas. Pero el problema es, óyeme, que no son los 800 millones. Una cifra ínfima. En estos días me llamaron de un canal de Estados Unidos para que hiciera unos planteamientos sobre la prosperidad. Y yo le dije al periodista, mira, yo te voy a contestar la pregunta sobre, está bien, yo no tengo ningún problema, te la voy a contestar. Pero me gustaría hacerte una sugerencia y que me la honre. Me dice, házmela, a ver si te la puedo honrar. Le digo, es que me gustaría que concluyamos la entrevista hablando
no de los triunfalistas, no de los de la teología de la prosperidad. Me gustaría que hablemos de los misioneros que están en el África atendiendo los pacientes de lepra, atendiendo los pacientes del ébola. Me gustaría que hablemos de los cristianos en el mundo que atienden a los marginados, de los cristianos que se niegan a regresar a sus países desarrollados porque entienden que deben estar donde está la necesidad. Si tú te comprometes conmigo, yo hago la entrevista y te contesto todo lo que tú me quieras preguntar. Me dio saliva, ok, pues fantástico, pues vamos para adelante. Pregúntame sobre la prosperidad y yo te voy a decir, pero al final, resérvame unos minutos para hablar de esto. Y me dice, pues claro que sí. Y así lo hicimos. Porque obviamente el gran problema que hoy tenemos, si usted le pregunta a cualquier persona secular, el gran problema que hoy tenemos es el jet que le prometieron a uno, el jet de 60 millones que pidió el otro y el Mercedes-Benz que le regalaron al otro, ¿verdad? Y la gente piensa en eso. Óyeme, y los cientos de misioneros que están en Haití hace 5 años, que están en casas de campaña, y la prensa ya se olvidó de Haití. Y usted puede comprar todos los periódicos del mundo y en ningún periódico mañana usted va a encontrar una noticia de Haití. Porque ya lo vende noticia. Pero Haití está igual de destruido que hace 5 años atrás. Igual. No han podido levantar ni el Capitolio. Y aquí están los misioneros cristianos del mundo. Y de eso nadie habla. Y una nota de aquel sacerdote español que se contagió de ébola y murió. Y de aquellos 2 misioneros en Estados Unidos que murieron de ébola y eran misioneros cristianos. Y de eso nadie habla. Y de los que están en las colonias de Nueva Guinea, en los campos de leprosos, de eso nadie habla. Pero si usted hoy va a preguntar, de lo único que la gente va a hablar es de los aviones y de los Mercedes. Oye, son una golondrina. Pero en la apologética es importante precisamente que veamos que hay cientos de miles de hombres y mujeres. Mire, a la Madre Teresa de Calcuta fue un periodista y le hizo preguntas sobre la economía y dijo, ay, hijo, no me preguntes sobre eso, que yo no tengo tiempo para leer los periódicos sobre economía con tanto leproso que tengo que curar aquí. No tengo tiempo para leer de eso, con tanto leproso que yo tengo aquí. Nuestro amigo MacArthur probablemente tenga una piedra en el zapato, pero me parece que erró totalmente en su apologética. Y desde luego, yo se lo quería compartir a ustedes, porque probablemente mañana se encuentre con el libro de él y ya no es un cocazo, el coco se rompió y se botó el agua. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Yo sé que les robé el tiempo a ustedes, pero Esto no se grabó. esto no se grabó. Porque yo tuve esta conversación con mi hermano Sí. sobre este sector. Ajá, que tuviste una conversación con ellos, sí. Sí, porque una de las cosas que ha dicho este señor en una estación... ¿Se grabó y se puede poner después en internet? No, se grabó aquí. No. Bueno, está grabado. Si Soto lo grabó, eso se va por ahí al mundo entero. Bien. Una de las cosas que ha dicho este señor es que estas personas carismáticas son del diablo. Sí, no, él fue muy cruel, y sigue siéndolo el problema. Sí, pero una de las cosas que uno está viendo es que estas personas que son, él llama hijos del diablo, el Señor lo está usando en China, en Brasil, en la India, No. y se están convirtiendo
cientos de miles de personas en el mundo en este movimiento. 9 millones anual se unen al movimiento carismático cada año. De hecho, en la década a finales del 60, al principio del 70, hubo un teólogo que escribió un libro que lo intituló Cuidado, ahí vienen los pentecostales. Se murieron 50 años. Sí. Y él se atrevió a aventurar. Y en aquel tiempo el movimiento pentecostal apenas tenía unos... 50 años, tenía apenas unos, qué sé yo, no llegaba a 2 o 3 millones en el mundo. Pero él se atrevió a aventurar que el movimiento carismático iba a ser la punta de lanza de la proclamación del Evangelio a nivel mundial, y así ha sido. O sea, y vuelvo y digo, hermanos, yo tengo que admitir que pueden haber dentro del movimiento carismático errores, pero yo anoche en una argumentación que estaba haciendo decía que con toda honradez yo me siento orgulloso de ser carismático. Aleluya. Con toda honradez. Adelante. No, pastor, es que gente que ve como usted y tal vez como yo, en los Estados Unidos nos llaman classical Pentecostals. Sí. Esa expresión es la que están usando ahora, pentecostales clásicos, ¿es eso? Sí. Así que tal vez usted... Sí, pero el ataque que él hizo fue a los clásicos y a los neopentecostales. Sí, de hecho, a mí me parece, hubo un escritor puertorriqueño que escribió un libro y a mí no me gustó mucho porque me identificó como neopentecostal. Claro, yo sé que la intención de él era más bien en el concepto de que, pues, obviamente fue en el momento en que yo estaba dilucidando aspectos dogmáticos dentro del movimiento pentecostal en Puerto Rico, y en aquel momento era como nadar contra la corriente. Lo que es interesante es que todos esos movimientos pentecostales hoy en día creen o aceptan lo que yo decía que era injusto que no aceptaran. Usted va a cualquier iglesia pentecostal hoy y puede encontrar una hermanita con el pelo recortadito y con sus pantallas cantando y adorando al Señor feliz de la vida. Y eso era precisamente lo que yo defendía en ese momento, y era nadar contra la corriente. Pero yo creo que el movimiento de prosperidad tal vez pudiera así encauzarse dentro del marco del neopentecostalismo propiamente, porque es una visión de 20 años para acá. Eso es un concepto nuevo. Pero yo me llevo más con MacArthur que con lo de la fe esa. Bueno, obviamente... Cosa, el pastor solamente hay como 100 personas que son ricos en eso. Sí. Los que siguen son unos pobres. Sí, no. O sea, yo he querido ser, en mi planteamiento hoy, justo, ¿no? En el proceso. Fíjese que yo he dicho que me he referido a él como alguien que tiene una piedra en el zapato. Lo único es que no fue justo. Amén. O sea, uno no puede generalizar y uno no puede llegar a una postura donde realmente no puede probar, él no puede probar históricamente su tesis. Históricamente. Y la mejor evidencia que no puede probar históricamente su tesis es que tuvo que recurrir al siglo IV, a Juan Crisóstomo, porque no consiguió a nadie en el siglo I, ni en el siglo II, ni en el siglo III para probar su tesis, que es que cesaron los dones con la muerte del último apóstol. Pues si cesaron, pues, y no lo pudo probar hasta el siglo IV con Juan Crisóstomo, pues entonces eso está bien débil, su hipótesis. Pero yo dije al principio que este hombre ha escrito decenas y decenas de libros que se han usado en las universidades, en los seminarios, en los púlpitos, y que cuando uno lo lee, uno dice, es un gran escritor y es un gran apologeta. Lo único que aquí disparó de la baqueta, y el problema es que sigue disparando de la baqueta. O sea, no ha tenido la humildad para decir, hermano, si ofendí, fíjese lo que yo voy a decir, no ha tenido la humildad para decir, hermano, si ofendí, perdóneme. Eso no quiere decir que me retracto. Lo que quiere decir es que no quiero ofender.
no acepta también, ¿cómo se llama? No discusión, ¿cómo se llama? Debate. No lo acepta, no ha querido. Él manda al asistente de... Sí. Pastor, y por lo que veo, mientras hayan pastores que sigan pidiendo jet de 65 millones, no se va a echar para atrás. Él tiene que saber lo que Sigue le con pasa. la piedra en el zapato. Sí, como decía Pablo, que tenía el punzón, Sí. que le hincaba. Él se quedó en la página, por uno pagan todo. Él sigue con la piedra en el zapato. Pero a los pobres los tendréis con vosotros y los que quieren ser ricos también. Enemigos de la iglesia, ahora te prosperidad, enemigos. Bueno, a mí me parece que yo preferiría usar un término de Jesús. El árbol se conoce por su fruto. Ahora, obviamente, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, si alguien me quisiera regalar un Mercedes-Benz deportivo, óigame, si me lo quiere regalar, yo lo voy a aceptar. Tenga la completa seguridad que no lo voy a publicar en Facebook. ¿Se da cuenta? O sea, porque yo no tengo que ostentarlo públicamente. O sea, yo creo que el error aquí básicamente es, óyeme, ostentar, salir con una noticia cuando en este momento el reclamo de la sociedad y lo que se está exigiendo en el mundo religioso es precisamente que la fe evite la pompa, que la fe evite la soberbia, evite la arrogancia y evite esa imagen que nada aporta al Evangelio. Si lo hago intencional o no intencionalmente, esos son otros 20 pesos, pero el efecto sigue siendo el mismo y el daño sigue siendo el mismo. Y en ese sentido hay quien pueda pensar que es un enemigo. Yo no me atrevería a decirlo así, pero hay quienes lo pueden pensar que se convierte en un enemigo porque a conciencia o sin la conciencia, ¿verdad? Pero a fin de cuentas el resultado es el mismo, está afectando, está levantando un issue dentro de la sociedad que nos afecta a todos. Y el que tiene ministerio debe pensar que lo que hace decide no solamente lo afecta a él, sino que afecta a quién. A todos. Bueno, tengo que concluir porque ya me pasé por 10 minutos, pero me parece que la piedra la va a seguir teniendo. Nos ponemos en pie.